El RUSC es necesario en Kivu Sur por una infinidad de razones. En un primer momento están las razones de contexto. Hay inestabilidad política, hay una miríada de grupos armados con diferentes agendas políticas y diferentes afiliaciones que pueden ser étnicas, pueden ser comerciales o incluso políticas. Entonces el contexto es siempre convulso y eso desemboca en varias consecuencias graves para la salud de la población. El RUSC, que se denomina así como respuesta de urgencia Sud Kivu, es un pequeño equipo de profesionales formado por 3 expatriados y 12 empleados congoleses que cuenta entre sus filas con muy diferentes perfiles. Tenemos médicos, tenemos logistas, tenemos enfermeros y tenemos conductores. Nuestra base está en Bukavu, es la capital de la provincia del Kivu Sur. Desde allí llevamos a cabo nuestras actividades de vigilancia humanitaria y epidemiológica y tenemos nuestros vehículos y medios de comunicación en stand-by hasta que en un momento dado lanzamos los equipos para verificar posibles alertas. Empezamos con una alerta de malnutrición en una zona de acceso muy difícil, solo se podía llegar a través de 2 días o 3 de marcha o por helicóptero. Hemos tenido alertas de desplazados, cuyo acceso a la salud no estaba garantizado en ese momento. En otro momento también hemos podido dar respuesta a una epidemia de sarampión que había contaminado ya a más de 700 niños. Entonces, aparte de darles tratamiento a los ya enfermos, pudimos vacunar a más de 65.000 en un periodo de 3-4 semanas, lo cual por suerte acabó con la epidemia. Posteriormente, seguimos siempre con alertas de desplazados donde la posible ocurrencia de sucesos marcados por la violencia puede tener un impacto bastante negativo. También la violencia sexual, en ese caso fue también en un contexto bastante convulso. Tuvimos ocasión de llevar a cabo una misión de evaluación y evacuación de heridos en circunstancias bastante tensas. Posteriormente, y en una zona endémica, hemos llevado a cabo una respuesta de emergencia contra una epidemia de cólera, que ya se había llevado a varias personas en la comunidad, y finalmente, al final de mi estancia allá, iniciamos un programa vertical contra la malaria en una emergencia en un lugar que se llama Lulingu, que finalmente estaba marcado por una mortalidad muy alta, muy elevada, sobre todo en los niños de menos de 5 años. Entonces llevamos mes y medio con este proyecto, en el que por suerte hemos reducido bastante la incidencia de la malaria y sobre todo la mortalidad. Los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos en Kivu Sur son varios y de diversa naturaleza. El propio Kivu Sur ya es su orografía muy montañosa, con pocas carreteras transitables, mucho barro, hay una época de lluvias que dura prácticamente 9-10 meses. Todo esto dificulta en medida extrema muchas veces el acceso a la población que se desplaza, y cuando se desplaza precisamente pues lo hace en busca de refugio, en busca de parapeto contra la violencia, contra los grupos armados, con lo cual los sitios en los que finalmente se concentran son sitios muy aislados. El Kivu Sur, el contexto político-militar siempre está marcado por varias agitaciones. Desde hace 20 años, con el genocidio ruandés, es una parte del mundo que está siempre desestabilizado, y a partir de entonces una infinidad de grupos armados ha hecho mella y ha hecho su agosto un poco en las riquezas naturales que existen en el Kivu Sur. Oro, coltán, casiterita, madera, incluso cobre. Todo esto se puede encontrar en Congo, en los kibus y en grandes cantidades. Entonces, muchos países vecinos tienen intereses subterráneos que ayudan o que incitan a la proliferación de grupos armados que trafican fuera o bajo la mesa con este tipo de materiales. Entonces, hay diferentes grupos de nacionalidades diferentes, ruandeses, burundeses, ugandeses. Hay movimientos de defensa local que se han originado para dar una respuesta contra los agresores externos,